Muy bien, aquí estamos iniciando este encuentro en la ciudad de Mar del Plata y desde la ciudad de Mar del Plata a través de la red, esta estación de frecuencia modulada, la 99.9, que emiten FM 999.info en streaming y replica a través de Facebook Live y de Twitter, así como todos los contenidos en Instagram y en YouTube. Estamos en un tramo de la vida de la sociedad argentina en la que cualquier expresión gubernamental no vale absolutamente nada. Vale menos que un céntimo. Vale menos que un billete de 1.000 pesos, que son $3. No vale nada. Esto va a cuento de las respuestas de la sociedad. Todo lleva a indicar que efectivamente lo que se conoció popularmente como Banda de los Copitos es un grupo de personas que, tal como dijo en su momento Mauricio Macri, chapoteaban en la marginalidad, una marginalidad extraña, por cierto. ¿En qué sentido? No eran precisamente desclasados, ¿no? No conocemos la historia personal de quien empuñaba el arma, joven brasileño, ni cómo llegó a la Argentina, sobre él no hay mayores datos, y si están los datos, no han sido vertidos públicamente. Pero sí sabemos que Brenda Oliarte es una joven de una familia de clase media, podríamos decir, si quieren, clase media baja, de gente trabajadora, ideológicamente o culturalmente, más que ideológico, culturalmente peronistas, vinculados al kirchnerismo, que tomó un tránsito en su vida que la fue llevando a una situación cada vez de mayor marginalidad en sus comportamientos, en su forma, y a su vez a construirse un universo de ideas en donde la violencia como instrumento de la acción política pasó a ser parte de lo que entendía ese pequeño grupo era necesario para, por favor léanse el entrecomillado de mis palabras, cambiar el país. Por supuesto que el camino a la violencia no es el camino, lo muestra la historia de la humanidad, con millones de muertos a lo largo de toda la historia de la humanidad, en luchas que en el transcurrir de los tiempos fueron fuegos fatuos y solo trajeron dolor, decepción y muerte. Tomemos un ejemplo, pensemos hoy en el estadio de superioridad tecnológica y económica que tiene Alemania con respecto del resto de las naciones del continente europeo. Alemania es el motor industrial de la Unión Europea. No es que otras naciones no tienen industria, pero nadie puede compararse con Alemania. Recuerdo hace ya por lo menos 3 décadas, sí, 3 décadas fácil, en un libro del excepcional escritor francés Jean Lartegui, siempre muy denostado por la izquierda intelectual francesa, hacía un relato de la Europa de la década del 80 y decía en un párrafo que viendo a los alemanes disfrutar del Mediterráneo, disfrutar de la Costa del Sol, disfrutar de las Islas Baleares, como turistas primus inter pares, estamos hablando de la Europa antes del euro, cuando el marco alemán valía, por supuesto, mucho más que la peseta española, y para cientos de miles de alemanes, pasar la época más fría del año en la Costa del Sol o en Baleares era realmente un bonus track increíble. Alemania había logrado en 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y con la carga del oprobio del régimen nazi, constituirse una vez más en el factor esencial de la economía europea. Probablemente sin la Primera Guerra Mundial, simiente en la derrota del reino prusiano, que era el eje central de la construcción alemana de aquellos años, y todo lo que vino después, el mundo se hubiera evitado millones de muertes. Pero por supuesto esto es contrafáctico, lo que ocurrió y eso es lo que cuenta. Aquí quiero decir que la violencia no es el camino, que la violencia solo destruye, que la construcción desde la violencia lo que nos hace es empobrecernos, llenarnos de dolor a lo largo del tiempo. Digo esto a cuento de que en el día de ayer, finalmente, las fuerzas de seguridad, en una acción de carácter conjunto, esto es Policía Federal, Prefectura, Gendarmería,
tomaron posiciones en Mascardi, detuvieron a un grupo de mujeres, a un grupo de niños, lo que obligó a llamar a una jueza de menores. Inmediatamente comenzaron las aprehensiones al respecto de todo esto. Estas aprehensiones, ¿con qué tienen que ver? Con que este sea un operativo de verdad y que no haya razones ocultas detrás del operativo. Entonces, así como hay elementos contundentes de carácter judicial que dicen que efectivamente este grupo, liderado ideológicamente y culturalmente por Brenda Uliarte, planeó efectivamente como salida por vía de la violencia el asesinato de Cristina como cura de todos los males de la sociedad argentina, lo cual por supuesto es absolutamente cruel, disparatado y repudiable. Pero nadie cree masivamente que esto sea cierto, sino que lo ven como una operación del propio kirchnerismo para victimizar a Cristina. Hoy está lleno de hipótesis al respecto de cuáles serían las verdaderas motivaciones del gobierno para haber llevado adelante este operativo, partiendo de la base que no se cree en nada que venga del actual régimen de poder en nuestro país. Esto es complejo, porque cualquier cosa que se haga aspectará negativamente, y lo que aspecta negativamente quita valor, quita entidad en el día a día de la vida ciudadana, de la vida de todos nosotros. Es importante tenerlo en cuenta. Claro, hubiera sido mucho más fuerte si, como parte de la acción de esas fuerzas, aparecía detenido Jones Uala, el ex-flogger, que se dice ha estado oculto en esa zona. Ayer su madre lideró una acción de aquellos que se definen como mapuches, en donde dijo, esto está reflejado en los medios de la provincia de Río Negro y particularmente en los medios de la ciudad de Bariloche, que su pueblo seguía cometiendo un error que es sentirse argentinos porque ellos son mapuches. A un lado y a otro lado de la cordillera el tema del mapuchismo se ha vuelto un tema intenso, muy intenso, con mucha más intensidad bélica del lado chileno que del lado argentino por ahora. Indudablemente están los que creen, y esto ha ocurrido con una presentación que hizo entre otros Ricardo López Murphy, la necesidad de plantear que estos movimientos son movimientos terroristas y que como movimientos terroristas sean caracterizados, que esta cuestión al respecto de encartarlos como movimientos terroristas sea puesta en conocimiento de las organizaciones internacionales y se lleve adelante un despliegue importante desde la visión política al respecto del tema de toda esta cuestión. Por supuesto que todo esto viene a cuento del control de las impresionantes riquezas del subsuelo de la República Argentina, riquezas que están en minerales en cordillera, que tienen que ver con la extracción a través del fracking del petróleo y del gas, y una acción que además está teniendo situaciones internacionales complejas, porque recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto de lo que llaman derechos ancestrales de los pueblos originarios, lo cual es un auténtico galimatías contrahistórico, es absolutamente contrafáctico y debe ser, yo diría, puesto de relevancia y puesto en discusión con toda la fuerza necesaria desde el punto de vista del contexto del desarrollo de las leyes, del pacto democrático en el que vivimos y con la convicción de que la búsqueda debe ser evitando en sus máximos la utilización de la violencia, porque la violencia es una auténtica trampa. Digo esto también a cuento de que, por supuesto, aparece esto. Claro, yo entiendo que al correr del teclado es fácil, ¿no? Podés decir absolutamente cualquier cosa. Hay un hecho de violencia muy fuerte, institucional. En el día de ayer, un juez determinó la inexistencia del delito de enriquecimiento ilícito de quien se ha presentado por años como dirigente sindical de la UOCRA, el Pata Medina. Si el Pata Medina no se ha enriquecido ilícitamente, no sé ya qué es enriquecimiento ilícito. En el mismo fallo, el magistrado actuante en los tribunales de la Ciudad de La Plata pide que se investigue al juez de instrucción, el juez Armela, al respecto de lo ocurrido. Después vamos a interiorizarnos más y a profundizar más en esta cuestión. Hablando de temas de Mar del Plata, hay funcionarios policiales de la seccional sexta que están detenidos, sometidos a proceso por abuso de autoridad, y creo que la carátula es un poco más amplia. Interviene el doctor Lodal. Hace por lo menos, no sé, 15 años que no pasaba algo de estas características en Mar del Plata.
Se trata de menores que se presentaron a denunciar. Se ha hecho lo que se presenta como una enjundiosa investigación, estableciendo parámetros que le permiten al fiscal Lódola entender que efectivamente estos numerarios policiales han cometido abuso de autoridad, inclusive con algún giro, yo diría, criminoso muy, muy fuerte, más allá todavía del abuso de autoridad. Impactante, por cierto, que esto esté ocurriendo casi literalmente ante los ojos de muchos aquí en Mar del Plata. Y me imagino que es una causa que va a tener o va a provocar controversia. ¿Por qué digo esto? Porque la fuerza policial está tensionada al máximo. Ayer hubo un autoacuartelamiento de fuerzas policiales en el conurbano. Fallecieron 2 policías de un grupo motorizado, venían circulando, venían en un grupo de moto. Uno de ellos se despistó, cayeron, fallecieron los 2 funcionarios. Los policías están denunciando que hay una situación de abuso de autoridad, que están agotados, que no tienen tiempo de descanso. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de que hay que pensar en los derechos humanos de los funcionarios policiales? Bueno, un cóctel complejo en una provincia que está literalmente desbordada en materia de inseguridad y en donde no hay respuestas de carácter efectivo, serio y cierto. De lo que sigue pasando en el mundo, hago puntual cita que sigue el fuerte avance de las tropas ucranianas en torno de Gerson, en donde se cree, por el ritmo de las cosas, que antes de que termine la semana, Ucrania habrá recuperado el control de ese territorio. En el día de ayer el Senado ruso convalida la ilegal idea de la incorporación de los territorios de las ex repúblicas separatistas. Y avanza como en una idea de decir, bueno, esto es Rusia, ahora están atacando Rusia, la NATO está atacando Rusia, que vendría a ser el último relato de un Vladimir Putin que ve que todo se derrumba a su alrededor. Continuamos en un instante, en este momento es la hora 7:14, en una luminosa mañana en la ciudad de Mar del Plata, aunque con el cielo tenuemente cubierto.